Entre 9, la noche cayó como limaduras de hierro, rápida, brillante y magnetizada hacia todo lo que aún recordaba el calor. El vertedero se extendía de borde a borde de cráter en una lenta avalancha de escombros. Costillas de camiones de carga que sobresalen de la escoria. Los restos de las lanzaderas se fusionaron en esculturas de escoria tras la reentrada. Motores desmantelados y apilados como ruedas de oración que ya nadie hacía girar. En medio de todo aquello, atornillado a la resquebrajada estructura de un barco abandonado, el cobertizo de Ravensholt se aferraba como un percebe a un océano que había olvidado los barcos. Se despertó antes de que llegara el frío. Vieja costumbre. La tenue atmósfera de la luna mantuvo el amanecer como un rumor hasta que finalmente el sol asomó por encima de la cresta oxidada y despertó el metal con un duro golpe. Ribn yacía escuchando la gramática matutina del patio, el microasentamiento de los platos, el lejano traqueteo de los restos deslizándose por un montón, el zumbido antiol de 2 drones carroñeros en la valla lejana debatiendo sobre la propiedad del mismo panel. En ese pequeño espacio entre el sueño y el trabajo, los demás sonidos a veces intentaban regresar. Portazos que nunca habían pertenecido a esta luna. Un metrónomo de enfermería. Alguien pide ayuda con una voz como la de un caballo humeante. Había aprendido a superarlos en peso. Aquí, el tiempo era un disolvente que acababa por diluir incluso el recuerdo más vívido. El calor provenía gradualmente del calentador compacto, ensamblado a partir de 3 generaciones de intercambiadores de calor residuales de Starship. Se incorporó haciendo palanca, con las rodillas rígidas, negociando los términos, y se movió con dificultad para verter agua de un bidón en una tetera que alguna vez había formado parte de la carcasa de un filtro de combustible. El café que se tomó fue una victoria solo porque sucedió. Su sabor era un rumor difundido por papilas gustativas cansadas. Aún así, bebió un sorbo y se quedó mirando por la ventanilla de la tragaperra su reino. Filas de cascos despojados de su cubierta, una grúa que funcionaba cuando se le hablaba con amabilidad, una cinta transportadora a la que enseñó a cantar en armonía con el viento. Si mirabas de lado, las siluetas dentadas se convertían en un horizonte. Él mismo se negó ese capricho. Las ciudades nunca le habían correspondido ese amor. El trabajo hizo que las horas fueran llevaderas. En su banco de trabajo esperaba una bomba de fusión del tamaño del ataúd de un niño. Sus juntas se volvieron quebradizas, su carcasa se agrietó en 3 puntos donde el calor había vencido al diseño. Limpió la arenilla de las roscas con un viejo cepillo de dientes hasta que el acero recordó sus propias roscas. Luego, se pulieron las superficies con pasta de esmerilar para válvulas, haciendo penetrar la luz en el metal como si se puliera un ojo. Bolt siguió la orden que le dictaron sus manos, sin prestar atención a su cabeza. Cuando un acoplamiento se atascaba, le hablaba en voz baja, como lo habría hecho con un recluta obstinado. La luna lo oyó y no dijo nada. Eso le convenía. Al mediodía, llamaradas celestes se deslizaron por el horizonte. El desfile diario de cúteres que llegaban al distrito donde desmantelaban restos tan bien conservados que parecían casi obras de arte. Ribn se mantuvo alejado de ese borde del patio. Demasiadas manos moviéndose allí. Demasiadas personas opinando sobre el valor de lo que él conservaba. Prefería el campo de huesos donde nadie venía, las largas filas de vagones de carga olvidados, el acantilado de vigas semi-retorcidas contra las que el viento lo azotaba cansado. Aquí la soledad era simple, limpia como metal cortado. La soledad que sentía en su interior también tenía aristas, pero eran antiguas, y él conocía el mapa. Comía de pie porque las sillas eran para verdades que no le apetecían. Una loza de ración calentada sobre el calentador. Un puñado de nueces minerales que crujían como viejas promesas. Un sorbo de café, ahora madurado con honestidad en su amargor. La luna giró su crepúsculo hasta colocarlo en su sitio. Las sombras se alargaron y luego se estiraron. El frío se desplegó bajo el susto y se posó a su puerta. Se limpió las manos,
Cerró 3 cerraduras rescatadas que había reconstruido a partir de los restos de cerraduras mejores y comprobó el murmullo del generador con la afectuosa suspicacia de un mecánico. Cuando ocurrió, fue un sonido que no llegó a ser metal. Un grito fino, extraño, casi imperceptible, se deslizó por encima del coro habitual del patio y se enganchó en el pequeño gancho de su pecho que había jurado no volver a usar. Se quedó muy quieto. Volvió a aparecer, demasiado alta para la maquinaria, demasiado salvaje para el viento, demasiado viva para que se le permitiera estar aquí. Dejó su taza sobre la mesa. Se dijo a sí mismo que era una polea chirriante 2 pilas más allá, un soporte suelto golpeando con una nueva brisa, un dron carroñero perdiendo un engranaje. La mentira permanecía allí cortésmente, esperando a que él se metiera dentro. Él no lo hizo. Cogió el soplete de plasma y lo accionó con el pulgar hasta que brilló, como quien enciende una linterna antes de admitir la presencia de un fantasma. Afuera, la noche exhalaba un aire helado que le calaba hasta los huesos. Su aliento humeaba como lo hacen los trenes antiguos en los cuentos. La lengua naranja de la antorcha pintaba las costillas del salón del barco con el color de una cama de enfermo. Se movió entre pasillos de chatarra que conocían su puerta, pasando junto a un campo de carcasas de reactores destrozadas que contenían la pálida luz de la luna como cuencos de leche rancia, pasando junto al olor a hormonas de los sistemas hidráulicos con fugas. El grito volvió a provenir de la muesca entre 2 estructuras de carga colapsadas. Se acercó a ello en diagonal, lentamente, como quien se acerca a algo salvaje o a una esperanza en la que no confía. Eran más grandes de lo que merecía la palabra cría y más pequeños de lo que cualquier criatura que un viejo terror pudiera habitar de forma convincente. 3 de ellos se agrupaban en una incómoda geometría de necesidad. La más alta, hasta la cadera, era de un color ceniza mate con los bordes difuminados por el polvo de óxido molido. Un ala colgaba desgarrada y torcida, dejando un rastro de membrana como pergamino rasgado. El segundo bronce, cubierto de mugre, jadeaba con respiraciones superficiales e irregulares. Un trozo de tubo había atravesado la carne blanda cerca de sus costillas y se había quedado allí, soldado por su propio calor. El tercero era del color de la escarcha, pálido como el interior de las conchas, con los ojos cubiertos por alguna capa mineral o enfermedad que los convertía en una mancha nacarada e inútil. Lo miraron, no con las pestañas, porque no tenían. No con ninguna expresión humana que pudiera nombrar. Tenían el aspecto que tienen las criaturas salvajes cuando se ven acorraladas a la vez por el frío y la suerte. Prepárate para correr y no podrás. Prepárense para morder y no estén dispuestos. Prepárate para recibir ayuda sin poder pedirla. Cada especie inventa el gesto para decir me gusta de manera diferente. Hubo un tiempo en que fue lo suficientemente joven como para creer que los humanos eran los únicos que lo habían perfeccionado. Se agachó porque estar de pie lo exponía al clima, y el clima nunca había traído misericordia a un campo de batalla. La antorcha de plasma se apagó. La apagó y dejó que la oscuridad se acercara aún más, confiando en que la luna dibujara contornos honestos alrededor de lo que quedaba. Un viejo dolor reapareció en su rodilla, pero lo ignoró. Estoy desarmado, se oyó decir a sí mismo, y resopló ante la redundancia. La cabeza del de color gris ceniza se inclinó, y una de sus pupilas alargadas se dilató. La de bronce producía un vino líquido escaso y se tambaleaba. El pálido dio un paso adelante y apoyó un pie en la punta de la bota, como para confirmar que estaba sujeto al suelo y no era un truco de luz. De repente, volvió a tener 25 años, con un niño sangrando en su regazo e improvisando una compresa con una camisa que nunca estaría limpia. Parpadeó hasta volver a ver aquella luna fría. De acuerdo, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Vamos entonces. El viejo cobertizo parecía más lejano de lo que realmente estaba. Se movía como un hombre que llevaba nitroglicerina y mala suerte. El de color gris ceniza lo seguía de lado, como un cangrejo, arrastrando las alas, manteniendo su cuerpo entre Ribn y los otros 2 con la precisión matemática de los guardianes.
La de bronce tropezó y siseó cuando la tubería se movió. Ajustó su agarre, sintió la sangre caliente a través de la manga y se mordió el interior de la mejilla hasta que el dolor le permitió mantener el presente enfocado. El pálido apretó tan cerca que su aliento le calentó la muñeca. En algún lugar del cielo, los drones carroñeros cambiaron su zumbido al tono incierto de los testigos. Debería haber estado hablando con ellos todo el tiempo, como hace la gente cuando se encuentra con criaturas en pánico y bombas que aún no han decidido si serán bombas. Las palabras llegaron cuando la puerta se cerró tras ellos, y el cobertizo recordó como ser una habitación. «¿Estás bien?». Mintió y escuchó como el pronombre respondía a algo dentro de él que había estado rechazando. «¿Estás bien?». Comenzó a realizar su labor lenta e indulgente. La luz de la luna extendía una franja de plata sobre la mesa de trabajo. 3 pequeños corazones golpeaban contra su futuro. Rib Null, para su desgracia, seguía vivo, y buscó sus herramientas. El cobertizo no sabía cómo ser una clínica, pero aprendió. Rib deslizó la larga bandeja del banco y la forró con los trapos más limpios que tenía, arrancados del interior de un traje de presión que nunca le había quedado bien a nadie. Colocó primero allí al pálido, cuyo aliento se empañaba en el aire frío hasta que la calefacción lo enfrió. Los ojos del polluelo, nublados como cristales descongelados, parpadearon en su dirección, y luego de forma convincente al oír su voz. «Quédate quieto», se dijo a sí mismo una vez más a la estatua de bronce, y se inclinó sobre la tubería incrustada en su costado. No había penetrado completamente. La hendidura en el borde más alejado de la herida contaba la historia del impacto de la piel, que se dio hasta donde pudo y luego decidió seguir siendo una barrera. La pipa se había incrustado en la carne en 2 puntos. El calor había cauterizado parte del daño. Otras partes lloraban oscuramente ante la sangre viscosa que olía tenuemente a metal y lluvia. Encontró la sierra con los dientes más finos que tenía y confeccionó una funda de cuero con un viejo guante de soldador para proteger la piel que no tenía intención de cortar. «Estable», murmuró y sintió como el cofre de bronce se quedaba inmóvil, como le sucede a las criaturas cuando el dolor pacta una tregua con el miedo. Cortó despacio, no porque el tiempo fuera a ser benévolo, sino porque una hoja respeta lo que las manos le piden que respete. Cuando el extremo del tubo se soltó, produjo un pequeño e indecente tintineo en la bandeja. Deslizó el resto del mechón hacia afuera con un giro, en una oración a nadie, según él. La herida abrió su boca. Añadió sal a la conversación hasta que se acalló. La espuma selladora siseó, se expandió y luego se asentó sobre una piel flexible. La cría se estremeció una vez, luego apoyó la cabeza en su antebrazo como si quisiera aferrarse a algo lo suficientemente rudo como para soportarlo. El de color gris ceniza no se había movido de la puerta. Su cuerpo era un obstáculo con forma de lealtad. El ala desgarrada tiraba de él incluso cuando apartaba la mirada. «Puedes gruñir después», dijo por encima del hombro. «Necesito esa ala». La criatura ladeó la cabeza y tras una larga inhalación que parecía provenir de pulmones más viejos que los suyos, dio un paso al frente. De cerca, los daños se organizaban en una geografía que podía imaginar recorrer. Un desgarro en el borde posterior, 2 perforaciones más pequeñas donde el metal había intentado introducirse. Limpió y secó lo que pudo alcanzar, luego enhebró filamentos sobre el alquitrán, colocándolos con la delicadeza de puntadas que no podían permitirse fallar. La membrana le calentó las yemas de los dedos como si el calor, por así decirlo, fuera algo que ahora reconociera por invitación. Cuando era muy pequeño, y todo aún pertenecía a su pasado, un médico le enseñó cómo mantener cerrada una herida con la yema del pulgar mientras aplicaba el sellador. «Presiona como si estuvieras diciendo una mentira que quieres que sea verdad», había dicho el médico. Ribn recordaba la lección, la mentira y el hecho de que ambas a veces funcionaban si uno era lo suficientemente obstinado. El aliento del polluelo, de color gris ceniza, salía en ráfagas que olían a piedra caliente y a fuego antiguo. Mantuvo sus ojos fijos en los de él. «No es un halcón quieto, pero sí un perro firme».
Aquí no hubo confianza. Otra cosa sí lo hizo. Tal vez un acuerdo entre los supervivientes. ¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos en absoluto? La cría pálida, casi blanca, se había enroscado alrededor de la base del calentador, formando una coma al final de su prisa. Su respiración se había estabilizado en un ritmo rápido y constante. En la penumbra, sus escamas mostraban una línea de púas casi invisibles a lo largo de los bordes. Algunas ideas sobre las vibrisas en ciertas especies. Humedeció un paño con agua tibia y solución mineral y limpió la costra del lagrimal. La película se ablandó y se hizo más delgada. Debajo, las pupilas se desplegaban como iris que se abren a su propio color. Parpadeó como si pasara una página y viera por fin el capítulo correcto. Había dicho que no tenía nada parecido a leche en ese cobertizo, pero volvió a mentir, esta vez de forma más productiva, y saqueó el antiguo procesador de alimentos con una reverencia generalmente reservada para los reocueros. Proteína condensada, agua tibia robada del calentador, una pizca de sales de sodio y calcio que usaba en contextos corroídos. Revolvió hasta que la mezcla se mantuvo compacta. Luego buscó el sistema de entrega menos ridículo que tuviera a mano. Se utilizó una manguera de sifón de tamaño adecuado para lograr una suavidad manejable, con el extremo alisado con un abrasivo fino hasta que ni siquiera las membranas más frágiles presentaran problemas. La cría bronceada olfateó primero, sacando la lengua como un lagarto que recuerda una vida mejor. El primer sorbo hizo que su rostro se contrajera de traición. La segunda le hizo reconsiderarlo. La tercera se convirtió en beber con la concentración de una criatura que hace cálculos aritméticos. La pálida se aferró de una manera que hizo reír a Ribbon sin emitir sonido alguno, porque no había recordado que el hambre podía ser hermosa. El fresno olfateó, siseó y luego bebió como un soldado que ha recordado que el agua es segura. Emitían pequeños ruidos de animales que no correspondían a ningún campo de batalla que él hubiera conocido. Por un instante, en el cobertizo solo se oían esos sonidos y el suave y constante zumbido del calentador. Ribbon sintió que le temblaban las manos por primera vez. No por una tubería que necesitaba ser cortada, ni por un ala que necesitaba ser presionada con la posición correcta, sino por el simple hecho de que los tres estaban en su cobertizo comportándose como si quedarse fuera una opción. Trabajó hasta que los límites de todo se difuminaron, y luego volvió a enfocarse. Reemplazó la bobina gastada del calentador con un trozo brillante y largo que recuperó de un foco de búsqueda de núcleo profundo. Cortó su última manta térmica intacta en 3 cuadrados insultantes y luego fingió no darse cuenta cuando el cuadrado gris ceniza arrastró su cuadrado junto a los claros, formando un cuadrado más grande y menos insultante. Reprogramó el sensor de la puerta para convertir cualquier acercamiento en una alarma capaz de despertar a los muertos. Se frotó las manos para quitarse la sangre con un desengrasante con aroma a naranja que tiñó el agua del lavabo del color del terrancio. Cuando finalmente se quedó quieto el tiempo suficiente para que el cansancio lo venciera, los dragones se habían redistribuido según una lógica con la que no estaba en desacuerdo. La pieza de bronce, vendada y alimentada, se extendía a lo largo de la base del banco como si sujetarla fuera un trabajo que valiera la pena realizar. El pálido se había apropiado del cálido hueco entre sus botas y el calefactor, y se había quedado dormido con una pata delantera enganchada en la punta de la bota, como si quisiera frenar la idea de marcharse. El hombre de color gris ceniza permanecía sentado en el umbral entre el sueño y el día, con un ojo en la puerta y el otro en él, una economía de vigilancia que lo habría inspirado a escribir poesía si alguien más hubiera estado vivo en esa habitación para presenciar el intento. Crank, le dijo al gris ceniza, pronunciando el nombre con la satisfacción de un tornillo que finalmente se enrosca. La cabeza inclinada. Cenizas para el bronce cuya respiración había adquirido un lento ritmo de balancín. Silbaba al pálido que emitía un pequeño ruido agudo incluso dormido, como si las estrellas a las que cantaba tuvieran trabajo para él. Aún así, no pedía permiso. Los nombres a veces son el primer vendaje. El calentador pitó al acomodarse en la larga tarde. Afuera, en el patio, rechinaba los dientes contra el viento.
Un panel cortado golpeó 3 veces. Recordó su sujetador y se quedó en silencio. Se sentó en el suelo porque las sillas tenían demasiada ceremonia para un momento como este. Dejó que la parte posterior de su cabeza se presionara contra la pata del banco de trabajo. El frío se colaba desde el hormigón hasta las costuras de su abrigo. Una cálida pata se posó sobre su tobillo y lo hizo retroceder. Intentó recordar la última vez que un ser vivo había confiado en él lo suficiente como para dormir con su mano sobre él, pero fracasó. El fracaso fue un alivio. Cerró un ojo, luego el otro y después ambos. Medio dormido, escuchó 3 respiraciones e hizo una promesa que no pronunció en voz alta porque eso habría hecho que el ruido fuera mayor del que merecía aquella habitación. Nadie lo había traído de vuelta a casa de ninguna de las guerras en las que había luchado. En lugar de eso, se dirigió a un cementerio y aprendió a vivir allí. Ahora, en un cobertizo construido con huesos de barco y terquedad, el universo había llevado a su puerta 3 pequeños regalos imposibles y lo había retado a ser el tipo de hombre que los abriera. Lo estaba, y el acto de permanecer sentado en un suelo frío mientras criaturas demasiado jóvenes para su propio peligro dormían sobre sus botas se sentía como un metal que no picaba. El generador zumbaba. El calentador brillaba. En algún lugar debajo del banco de trabajo, una cola hizo tic-tac una sola vez, en lo que su traicionero corazón insistía en que era satisfacción. Ribn Holt, que no tenía a nadie, tenía a alguien presionándole el pulso en el tobillo y otro peso cálido sujetando su bota. El cobertizo, que durante años solo había albergado viento y metal, acogió a una familia sin pedirle permiso. Dejó que el lecho se asentara como el calor en el acero viejo, y por primera vez en años, dejó de medir, cerró los ojos a propósito. La mañana se coló en el cobertizo a través del suave tintineo del calefactor y el ligero ronquido del pálido polluelo. Ribn despertó con la garra de Whistle todavía colgando de su bota como un clip, sujetando un documento que nadie tenía permitido archivar. Fuera del desguace, la situación había cambiado. Los drones carroñeros intercambiaban chismes. La cadena de la grúa golpeó 2 veces contra su mástil. El viento arrastraba la luz del día por encima de la valla como si fuera contrabando. Se movía despacio para que la noche no lo recordara. Cinder entreabrió un ojo y fingió no estar mirando. Crank, que se había quedado dormido haciendo guardia, se desplomó suavemente sobre su propia ala plegada y despertó con un gruñido de vergüenza que intentó disimular como un estiramiento. «Fácil», les dijo Ribn. Y se refería a sí mismo tanto como a los dragones. El trabajo surgió de la necesidad, y la necesidad estaba por todas partes. Improvisó un alambique de rocío con un tramo de tubería de cobre y la carcasa de un condensador en desuso, lo colgó de las vigas del cobertizo, en una hora, escuchó el tintineo plateado del agua al caer en la bandeja de recolección. Hirvió sales minerales en el rocío hasta que tuvo el sabor de una historia que el cuerpo creyó. Whistle bebía con concentración ceremonial, sus bigotes temblaban con cada trago. Cinder sorbió y luego intentó ayudar reacomodando los tubos con los dientes. Crank se quedó de pie bajo la gota y dejó que le resbalara por la frente como si recibir la lluvia fuera un deber. El ala desgarrada exigía disciplina. Ribn dispuso un soporte con cordón elástico en un trozo dividido de material compuesto, ligero, flexible, más feo que cualquier cosa que hubiera construido con orgullo, pero adecuado para este momento. Crank se presentó con la dignidad ofendida de un paciente que comprende la necesidad y se reserva el derecho de quejarse posteriormente. «Flexiona», dijo Ribn, y el ala tembló. Los músculos reaprenden su geometría. Sostener. El dragón se mantuvo firme. Bien. No solía usar mucho los elogios. Para su sorpresa, descubrió que lo recordaba. Cinder convirtió la rehabilitación en un juego que no sabía que le pertenecía. Arrastrando rollos de alambre por el patio, guiando la manivela y trazando arcos cautelosos entre los montones para que el ala pudiera recordar el vuelo como un verbo mucho antes de que fuera un hecho. Cuando a Ribn se le tensó la espalda, un viejo dolor le asaltó con la eficacia de un cobrador de deudas.
Whistle apretó su estrecha mandíbula bajo la mano de él y tarareó una nota tan baja que parecía provenir del suelo. El dolor aflojó su agarre. No me dio las gracias. En vez de eso, revisó el generador por sexta vez y fingió que era lo mismo. Aprendieron las raíces del terreno como el mapa de un cuerpo. ¿En qué carriles había cuchillos? ¿Qué marcos de puertas mordieron? Que se acumulan a un lado cuando pides demasiado. Crank se movía entre las sombras como un soldado, moviéndose donde no había espacio para moverse y saliendo ileso, sin un rasguño que no hubiera tenido intención de sufrir. Cinder adoraba la grúa y, con un genio infantil asombroso, descubrió que Palanca hacía bailar el gancho. Whistle descubrió las entrañas vacías de las cápsulas de carga y les cantó, devolviendo ecos que no eran exactamente ecos. Tonos que encontraron equilibrio en el óxido y lo modificaron, haciendo que los pernos atascados reconsideraran su religión. La primera vez que una tuerca de motor corroída giró libremente bajo sus dedos mientras un silbato resonaba cerca, Ribn se quedó paralizado y luego soltó una carcajada breve y crédula. Si sigues así, dijo, para el invierno este lugar funcionará como un reloj. Por las tardes les enseñaba las reglas que mantienen a los seres vivos ligados a un futuro. Nunca pongas la cara donde se mueve una bisagra. Nunca confíes en un panel que se mueva sin que se lo pidas. Nunca pises un cable cuya función sea simular ser el suelo. Fingieron olvidar y recordaron cuando más importaba. Cuando dijo quédate, Crank se quedó como una pared. Cuando dijo cuidado, Cinder redujo la velocidad un poco y miró hacia atrás con una mirada que decía, define cuidado. Whistle, que parecía haber sido construido con una sirena en lugar de pulmones, aprendió a callarse cuando él le tocó la frente con 2 dedos. Comenzó a medir sus días por la cantidad de veces que ese gesto funcionaba. Una puesta de sol lo encontró en la cresta de una espina dorsal derrumbada de un espantapájaros, con las piernas colgando y un tazón de estofado enfriándose sobre la costilla a su lado. Los dragones se extendían a sus pies formando una desordenada media luna, llenos de agua y travesuras, tan satisfechos como cualquier cosa que recientemente hubiera saciado su hambre. El cielo sobre Tri 9 representaba su melodrama diario. Bandas de nubes cobrizas, una estrella fría que se agudiza hacia la noche. Ribn inclinó el cuenco para dar el último sorbo y vio, sobre las dunas de escombros del oeste, un hilo de humo elevarse y desenrollarse demasiado recto para ser producto del clima, demasiado constante para ser un accidente. Él no se movió. Observó cómo el viento no lograba llevárselo, como la columna se espesaba, negra dentro del gris, un residuo de refinería, solo que no había refinerías a un día de camino. Una antorcha de combustión, solo que nadie había explotado un yacimiento aquí desde que se cerraron las rutas de transporte de mercancías. Dejó el toro en el suelo sin el satisfactorio tintineo. Dentro, dijo, con voz monótona por elección propia. Se pusieron de pie como si alguien hubiera tirado de una cuerda invisible. En el cobertizo, Ribn retiró la lona de la vieja antena de onda corta. Un enredo de espirales e indignación que, según se decía a sí mismo, guardaba solo por nostalgia. El dial detectó una señal que no existía ayer. Voces de pájaros, coordenadas, el humor mordaz de hombres que dejan que el dinero controle sus miedos. Bajó el volumen hasta que los susurros sonaron como insectos arrastrándose sobre papel de aluminio. Cinder se tocó el dorso de la mano con la nariz. El silbato se acercó tanto que le calentó la manga. Crank tomó la puerta y, sin moverse, se hizo más grande en la penumbra. La calma siseó y escupió un nombre propio. Atrox. Ribn sintió que sus pulmones olvidaban la segunda mitad de su trabajo. Bestias creadas por el antiguo imperio. Recompensas que convirtieron a hombres decentes en carnívoros. Cerró los ojos y vio 3 animales demasiado jóvenes para tener su propio mito, dormidos sobre trozos de manta térmica. Luego los abrió porque tenía un trabajo que el mundo no podía ver. Desatornilló la caja fuerte donde guardaba las herramientas que había jurado no volver a tocar jamás. La pistola eléctrica resultó ser más pesada que la justicia. Lo odiaba en la mano y,
Aún así, se lo puso. No vamos a huir, les dijo a los dragones. Porque hay mentiras que te cuentas a ti mismo para mantener las manos ocupadas. Estamos haciendo de este lugar un sitio hostil. Lo hicieron. Colocó minas antipersona a baja altura entre los montones, de esas que no hacían más que producir un ruido que ponía los pelos de punta. Desvió los rieles de la grúa formando un feo bucle sobre el acceso principal, colgó un bloque de motor de una cadena y conectó el mecanismo de liberación a un viejo timbre de una barra en ruinas. Cinder observaba, memorizando todo y fingiendo no hacerlo. Los silbidos zumbaban, sacando tornillos de la madera podrida y dejándolos caer en su palma. Crank apoyó la frente en el hombro de Ribn. Exactamente una vez, un gesto con el peso de una promesa. Cuando el humo adquirió el color del dinero, apagó las luces, se recostó en el banco y escuchó la respiración del patio. En lo alto, los drones carroñeros entonaron un himno cansado y desafinado. El comunicador volvió a pronunciar coordenadas, esta vez más cerca, con el ritmo de los motores de fondo. Pensó en la vida que había creado a partir de cosas muertas, y luego en las tres que, con tanto cuidado, seguían vivas, dividiendo su suelo con sus cuerpos, de modo que nada más grande que el viento podía cruzarlo sin pisar el afecto. Está bien, susurró, y la palabra se convirtió en un broche que se cerraba. Vamos. La primera lancha se anunció con un cono de humo azul que se deslizaba por encima de la valla del fondo y unos focos que intentaban intimidar a la oscuridad para que se confesara. El segundo apagó el motor y se acercó sigilosamente aprovechando el impulso, un cazador engreído envuelto en un manto de silencio. Para cuando el tercero se lanzó boca abajo sobre el risco de escoria para colocar a un hombre en el mástil de la grúa con un rifle largo y buena memoria, Ribn ya se había movido 3 pasos a la izquierda, al lugar donde la propia sombra del mástil rechazaba la luz. Las voces emitían firmas térmicas deliberadas. Densidad de 3 escamas juveniles. Un humanoide adulto. Elección fácil. Otra voz, mayor e impaciente. Cuidado con el blanco. Ese es el dinero. El calor subió por el rostro de Ribn como sube por una forja cuando la empujas hasta la confesión. Tomó el cordón del viejo timbre con una mano. Había construido la trampa para disuadir, no para destruir. Se había repetido a sí mismo 15 veces que la diferencia importaba. El primer asaltante se deslizó por el pasillo entre una pila de costillas y una maraña de vigas, tanteando los escombros con las botas como una lengua prueba un diente en mal estado. Ribn presionó su pulgar contra la campana. El bloque del motor surgió de la noche como la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Destrozó un foco y una reputación al mismo tiempo. El asaltante cayó al suelo con un ruido que nada tenía que ver con la valentía. La barcaza que venía detrás hizo un trompo. Pilotos cegados. Cinder, que había estado vibrando como un alambre pulsado, salió disparada. Ribn abrió la boca para llamarla y luego la cerró al ver lo que ella pretendía hacer. Golpeó con el hombro el mecanismo de liberación de la grúa, y la cadena derramó otra sorpresa en el carril. Una serie de redes magnéticas que había robado de un vehículo de seguridad desechado y recableado con menos ética. Se entregaron a otros 2 hombres con la delicadeza de las flores, y se aferraron con más convicción que romanticismo. Crank se movió hacia adelante, bajo y amplio, y colocó una pesada pata delantera suavemente pero con decisión sobre un muslo enrejado. El hombre que estaba debajo aprendió la coreografía de la quietud. El rifle del mástil se agrietó. El metal cercano a la oreja de Ribn chilló y encontró nuevas opiniones sobre su forma. Se agachó, rodó, se colocó detrás del soporte de montaje de una turbina fuera de servicio y desempolvó la pistola eléctrica. El disparo impactó al fusilero de lleno en el pecho, dejándolo aturdido. El hombre fracasó 1, 2 veces, y reconsideró su carrera en el escenario. Luego se deslizó sin fuerzas por la escalera en una actuación que habría impresionado a Gravity si la gravedad fuera sentimental. Atrás. Alguien gritó desde el esquife, que ahora avanzaba a trompicones entre islas de chatarra. Llama a un dron. Atrapa y embolsa.
No necesitamos al viejo. Whistle respondió antes de que Ribn pudiera. La pálida dragona salió al claro, pequeña incluso en su forma más feroz, e inhaló. La nota que publicó no era música. Era una línea matemática trazada a lo ancho del patio a una frecuencia que el metal debía obedecer. Los pernos temblaron. Un montón de conductos chirrió y se desmoronó como un truco barato. La parte delantera del esquife zumbaba, crujía y caía, atascada en su propia toma de agua. El piloto maldijo en un lenguaje hecho de infancia y arrepentimiento. Whistle seguía sonando, con los ojos muy abiertos y desenfocados, como una radio, escuchando su propia señal. Ribn le puso una mano en el hombro antes de que el poder pudiera devorar la bondad. «Basta», dijo él, y ella cortó la conversación tan bruscamente que el silencio resonó. El patio estaba lleno de olores. Aislamiento caliente, propelente derramado, el viejo hedor mineral del miedo. Los hombres se recuperaron de la sorpresa con el entusiasmo de los profesionales. Un dron surgió de detrás de un montón de escoria. El lanzador de red se desplegó bajo y rápido como una mala decisión con alas. La pistola de Ribn solo lo enfurecería más. No apuntó al dron. Disparó el mecanismo de liberación desde la escalera de la torre. Y cuando el soporte falló, la escalera se desplomó y derribó el dron con la elegante extravagancia de un afortunado accidente. No parecía suerte. Le daba la sensación de ser un lugar conocido, que respondía con lo que tenía. Agarró el peldaño de la escalera para detener su segundo balanceo y se golpeó la espinilla con tanta fuerza que vio constelaciones antiguas. Cinder pasó velozmente en un destello de bronce, sujetó el ala del dron con los dientes y sacudió hasta que las piezas aprendieron a independizarse. Entonces ella lo miró con la ofensa encantada de una niña que acaba de ganar en un juego que ella misma inventó y quiere una decisión. Sonrió a pesar de sí mismo. Aprobado. Estaban ganando la batalla. No estaban conquistando el cielo. La silenciosa barcaza había retrocedido y estaba emitiendo fuertes ráfagas de viento. Tránsitos de largo alcance, un globo de captura, un cañón destinado a escribir moralejas en las laderas de las colinas. Ribn vio parpadear el telémetro del servidor en una cresta lejana, y supo que el disparo atravesaría cualquier cosa que pudiera sostener, incluso a él mismo. No pensó, se movió, de la forma en que uno se mueve cuando un viejo entrenamiento se reafirma, no como violencia, sino como hábito. Colocó el balón entre el silbato y la línea y levantó ambas manos. La primera transmisión le golpeó en el abrigo, se hundió y se encontró con una vida entera de alambre obstinado incrustado en él. La segunda lo llevó más abajo, donde, estúpidamente, nunca se había molestado en coser la armadura. El frío se extendió por su muslo como mercurio derramado. El mundo se estrechó según lo previsto. Se mantuvo en pie mintiendo al suelo sobre lo que se le permitía hacer. «Abajo», le dijo con voz temblorosa al pálido dragón, y Whistle obedeció tan rápido que pareció desvanecerse. Crank tomó su lugar como una marea que llega, masiva e inevitable, y recibió 2 disparos en el hombro con un rugido que le arrebató un pedazo de caballero. El rugido no era fuego, era tesis. Los hombres recalcularon. En algún lugar detrás de ellos, la vieja plataforma de fusión tosió, un estertor de muerte que había estado ignorando durante 6 meses. Hizo los cálculos sin querer. Si se apagaba cuando el viento soplara en la dirección equivocada, todo el patio se convertiría en una lección sobre por qué al hidrógeno no le gusta que se burlen de él. Se tambaleó hacia ella, con la visión parpadeando. Los dragones se movían con él como si estuvieran conectados por una cuerda. «Deténganlos», le dijo al universo, y el universo, ya fuera por piedad o por gusto al espectáculo, respondió. Primero tiró del freno en la dirección equivocada y maldijo, luego lo accionó correctamente y atascó la palanca de ventilación manual con la palma de la mano hasta que se le partieron los nudillos. Vapor gritó y entonces se resignó, dejando escapar un siseo constante que le erizó el vello de los brazos. Se volvió, listo para usar su cuerpo para todo lo que aún pudiera hacer.
El siguiente sonido era más antiguo que cualquier otro. Se abalanzó sobre las barcas, los hombres y los restos como un veredicto de un tribunal superior. No era un rugido, ni un trueno, sino el largo y resonante graznido de algo que había amado el cielo antes de que los hombres pudieran nombrarlo. Ribn entrecerró los ojos a través de la espuma de vapor frío que se desplazaba y vio sombras que no pertenecían a sus dragones dibujadas sobre las estrellas. No descendían como caballería. Se alzaban imponentes como montañas mal recordadas, con venas bioluminiscentes en sus flancos y ojos de monedas fosforescentes. Por un instante, incluso los asaltantes recordaron su pequeñez. Uno de los recién llegados se separó del grupo y sobrevoló el camino donde las redes habían cubierto de flores a los hombres. Otro se posicionó sobre la barca silenciosa y giró la cabeza muy lentamente hasta que la barca recordó que tenía frenos. Whistle permanecía a la intemperie. Temblaba de un terror que no era miedo. Cantó una nota, tenue, pura, apenas audible a escala humana. La enorme cabeza de arriba se inclinó. La luz a lo largo de su mandíbula se intensificó, luego se suavizó, y luego volvió a intensificarse. Si la comunicación necesitaba gramática, la encontró. Antigua y eficaz. Ribn se dio cuenta de que tenía las manos vacías. Ningún anillo en el gatillo, ninguna herramienta en el puño, y que no echaba de menos ninguna de las dos. Sangraba, estaba de pie y reía un poco porque no sabía qué más hacer con la oleada que sentía en su interior, como ser perdonado por un lugar que no sabía que había recorrido. Los asaltantes hicieron el cálculo que hacen los hombres cuando se ven superados en número por algo a lo que aún no han aprendido a insultar. Se retiraron con una falta de ceremonia que les habría sido más útil a su llegada. Una barcaza cojeaba, otra se enfurruñaba, otra fingía no haber estado allí nunca. El patio contuvo el aliento. Las grandes formas en el cielo no aterrizaron. Flotaban, observando, silenciosas como la religión. Cuando quedó claro que la tierra pertenecía dirigiéndose de nuevo a otra persona, se dieron la vuelta y se alejaron en dirección al humo que había dado comienzo a la noche, como si tuvieran más cartas que entregar a hombres que habían olvidado cómo leer. Ribn se apoyó en la plataforma de fusión y encontró la pata delantera de Whistle ya allí, sosteniéndolo con la insistencia salvajemente suave de una mano en el hombro. Cinder hundió su rostro en el de él y resopló indignada hasta que él le borró la mueca de desprecio de la frente. Crank estaba de pie donde el camino se abría a la noche, una vasta puerta gris que nada hostil elegiría usar dos veces. El sedante en su pierna finalmente recordó su función y le puso una manta sobre los nervios. Se deslizó por la plataforma hasta que estuvo sentado en el suelo con el peso de su dragón apoyado sobre sus espinillas y el viento trayéndole el olor caro de los hombres que habían venido a buscar sangre y se habían marchado con humildad. La noche sobre el patio estaba ocupada de nuevo con estrellas que intentaban ser las primeras en contar esta historia a un horizonte diferente. Muy bien, dijo, como si anunciara el final de un turno. Su voz se estremeció y luego decidió que no era necesario. Seguimos aquí. Whistle respondió con un leve suspiro que encontró la vieja cicatriz sobre su corazón como un faro y la calentó como si las cicatrices pudieran ser persuadidas. Cinder arrastró el ala destrozada del dron y la presentó como un trofeo y una pregunta. Crank apoyó la cabeza en el hombro de Ribn con el cuidado de un amigo al que no le importa que finjas no llorar. El desguace aprendió un nuevo silencio, uno que no sigue a la pérdida, sino a la supervivencia. Un silencio con espacio. En algún lugar, la campana que había soldado con un puntal doblado y un trozo de la cubierta de un motor repicó una vez con una brisa pasajera y luego se apagó. El desguace había defendido a los suyos. El viejo mecánico, que se había creído un fantasma entre huesos, se vio convertido en un ser vivo gracias a tres pequeños hermanos, que no le habían pedido permiso antes de decidir que era de la familia. Amaneció teñido de humo y con el tenue sabor a aislamiento chamuscado. Una luz cansada que encontró a Ribn dormido sentado. Se irguió, con la barbilla apoyada en el pecho. Tres pequeños cuerpos esperaban sobre sus espinillas como un cálido lastre.
El algodón sedante se desvaneció de su cabeza poco a poco. El dolor llegó puntualmente. Lo dejó fluir. El patio, tan ruidoso la noche anterior, ahora respiraba como una criatura que había sobrevivido a su propia alarma. Se puso de pie cuando lo hicieron los dragones, lo que significaba que se levantó lentamente. Cinder presionó su frente contra la palma de su mano y se quejó con chillidos teatrales hasta que él rió, y el sonido la convenció de que el mundo volvía a funcionar. Crank flexionó el ala reforzada y aceptó otra capa de filamento sin fingir que no se estremecía. Whistle trepó al calentador con toda la serenidad de un santo borracho, y tarareó una nota que localizó su dolor, y lo sacudió como un tornillo fuera de lugar. Arriba, las grandes formas no se habían ido del todo. Se mantenían suspendidas en lo alto de la veta azul blanquecina donde la atmósfera recuerda el vacío, las venas bioluminiscentes palpitando lentas como el pensamiento. Guardianes o jueces, daba igual. Su paciencia se sentía como un permiso. Cuando el sol finalmente se asomó por encima en la cresta, aquellos gigantes se volvieron como uno solo, proyectando largas sombras sobre la escoria, y se deslizaron hacia alguna otra obligación. Whistle observó hasta que su luz se desvaneció como un rumor. Entonces apoyó la frente en la rodilla de Ryan y se quedó allí. La promesa más pequeña en un mundo de promesas extravagantes. Las consecuencias tenían trabajo para todas las manos y garras. Amontonaron redes y liberaron a los hombres uno por uno, atándoles las muñecas sin malicia y radiando al gremio de salvamento con las coordenadas y la sugerencia de que vinieran con mejores modales. Riven remendó los agujeros de la cerca con placas estampadas de la barcaza de un asaltante, un pequeño triunfo que lo calentó más que la calefacción. Cinder metió el dron destrozado en el cobertizo con el orgulloso disgusto de un gato que presenta un ratón escandaloso. «Me trajiste un proyecto», le dijo. «Por supuesto que sí». Convirtió el ala del dron en un carillón de viento porque eso era lo que le pedían sus manos. Cortó el aluminio en 3 largas lengüetas, las remachó a un aro que dobló de una la escalera de escape, se agrietó y colgó el artilugio del gancho de la grúa sobre el carril principal. La primera brisa de la tarde lo hizo sonar. Delgado, incierto, un instrumento que recordaba su función. Cinder ladeó la cabeza, ofendida e intrigada a partes iguales. Whistle sopló sobre las lenguas, encontró la frecuencia que las hizo cantar con más plenitud y sonrió como solo los dragones saben hacerlo, con los párpados abiertos. La onda corta trajo compañía antes del anochecer. Una maltrecha lanzadera Ranger se posó en la plataforma lejana y exhaló oficiales cuyos uniformes habían sobrevivido a destinos mejores. El capitán entró sin desenfundar su arma, una buena señal, y miró significativamente a Crank, quien le devolvió la mirada como una roca llena de opiniones. «El sector de los agujeros oyó algo», dijo el capitán, haciendo sonar su sombrero contra el carillón de viento. Sonaba como un astillero que se negaba a ser asaltado. Riven señaló las redes, a los asaltantes aturdidos, al zumbido sumido en la vergüenza. «Tuvimos ayuda», dijo, inclinando la barbilla como si pudiera señalar el cielo de esa manera. Los ojos del capitán siguieron el gesto hacia el vacío donde antes habían estado los gigantes. No fingió tener una política al respecto. No necesitaba uno. Se solicitaba documentación con nombres y cantidades. Riven le dio lo que podía digerir y nada más. Cuando el formulario le preguntó por el propietario de los bienes protegidos, dobló la página por la mitad y la dejó bajo la sombra de las campanillas. Crank golpeó la esquina con una pata con cuidado. El capitán observó sin sonreír, lo cual era una forma de elegancia en sí misma. «¿Cómo quieres que se llame este lugar?», preguntó, con la pluma preparada sobre una hoja en blanco que nunca antes le habían dado a Riven. Riven abrió la boca al hablar del desguace y la cerró al hablar de su hogar. Miró a los 3 dragones, gris ceniza y obstinados, bronce con grasa en los bigotes, pálidos como un secreto contado a la persona adecuada, e intentó pronunciar la palabra en voz alta, sorprendido de oír con qué firmeza sonaba. «Los dragones descansan».
El guardabosques lo escribió donde realmente importaba. Impondremos una sanción, dijo. No es exactamente una ley, sino algo así como una cortesía que los rudos saben temer. Te inclinaste hacia adelante, con la voz lo suficientemente baja para que los papeles no pudieran oírte. Ya no estás sola, Ul. El gremio vino a buscar a los hombres atrapados en las redes y los reunió con el desdén ceremonial reservado para los ladrones que caían en manos de ladrones más hábiles. Las barcas fueron remolcadas en pedazos que encontrarían una nueva vida como placas para cercas y ollas para sopa. Al anochecer, el carillón de viento ya había elegido una tonalidad. El cobertizo olía a caldo mineral y humo de soldadura. Ribn grabó 3 nombres en los montantes de las puertas con un punzón de carburo. Letras pequeñas y nítidas, lo suficientemente bajas para que los hocicos las puedan leer. Manivela, ceniza, silbido bajo ellos. Como la mano no quería parar, y como alguien tenía que decirlo en voz alta para que fuera verdad, él mismo se detuvo. La noche llegó sin malicia. Sacó la cuna de debajo de la grúa porque dentro se sentía demasiado pequeña para un día, ya que contenía mucho movimiento, y extendió la vieja manta térmica hasta que dejó de protestar. Los dragones se dispusieron a su alrededor formando un trébol desordenado, como si su algoritmo de seguridad requiriera un humano en el centro. Sobre sus cabezas, el carillón contaba la brisa y las notas graves. Escuchó hasta que se sincronizó con su respiración y comprendió con el alivio óseo de un hombre que se libera de una carga. Nadie más pudo ver que la promesa que había hecho la noche anterior había sobrevivido al día siguiente. Dentro del cobertizo, la onda corta murmuraba mientras las transmisiones se deslizaban a su alrededor. Indiferente e interminable, apagó el dial. Aquí tenía mejores voces. El cambio se produjo como todas las cosas duraderas, poco a poco, solucionando un problema a la vez. Ribn tendió un cable a lo largo de la columna vertebral del terror e instaló lámparas que convertían la noche en una elección. Reconstruyó el corazón averiado del equipo de fusión con un núcleo recuperado que encajó en su lugar como una frase corregida. Trenzó una cuerda con alambre y la colgó como soportes para las pilas más empinadas. Más para visitantes que para dragones. El tráfico los encontró de todos modos. Un prospector con una lente de reactor agrietada. Un mensajero con una cicatriz en el casco tan larga como un cuento para dormir. Una niña que había oído un rumor sobre escamas blancas y llegó aferrada a un cerrojo que estaba segura que necesitaría en la puerta. Crank hizo del perímetro su vocación. Lo recorrió a horas aleatorias y falsas. Un metrónomo gris con un ala cicatrizada. Funcionó como una nueva bisagra hasta que el vuelo dejó de ser solo un argumento para convertirse en una posibilidad. Cinder se hizo amiga de la grúa y bajo supervisión y después de repetir el discurso de seguridad 20 veces para lograr un solo recuerdo exitoso, aprendió a balancear un gancho con la suficiente gracia como para bajar una campana de propulsor sobre una cuna de motor sin poner a prueba la religión de nadie. Whistle descubrió que las entrañas vacías de las cápsulas de carga servían mejor de instrumentos por la tarde que al amanecer, y que casi a diario convertían el patio en algo parecido a una canción. La gente traía ofrendas sin que se les pidiera. Pernos. Sí, pero también historias. Un menor dejó una taza desconchada sobre el banco y dijo que había pertenecido a alguien que le enseñó a mantener la mano firme el primer día que aprendió a soldar. Un piloto deslizó una cinta brillante sobre el pestillo de la puerta y se negó a admitir que era para la buena suerte. Alguien talló el contorno de un dragón en el óxido a la altura de los hombros y luego, avergonzado, lo borró con la manga. La mancha permaneció. Ribn encontraba utilidad a todo lo que se podía enseñar. Les enseñó a los niños a usar pieles afiladas. Les enseñó a sus padres el truco de escuchar más allá del ruido que hace algo roto, hasta el sonido más tenue de lo que quiere ser. Él fabricó un arnés, no para montar a caballo. Podía oír cómo sus rodillas se reían de eso. Pero por permitir que Crank lo levantara 1 metro del suelo y lo llevara en un lento círculo ceremonial, el anciano pudo ver su patio desde una altura que antes solo recordaba en pesadillas.
Lloró la primera vez que Cinder lo bajó sin robarle ni una sola herramienta en el proceso. Nadie lo mencionó. Whistle apoyó su frente en la de él y cantó una nota tan suave que nunca salió de su cráneo. El cartel sobre la puerta fue lo último que se colocó. Lo grabó a fuego en un panel aplanado a martillazos a partir de la piel de una barcaza de saqueadores. Cartas limpias como nuevas promesas. Los dragones descansan. Lo hizo al mediodía porque los testigos dan mayor solidez a los juramentos. El capitán de los guardabosques, de nuevo quemado por el sol y sin sombrero, permanecía a su lado con un formulario autorizado enrollado en el puño y una sonrisa que intentaba ocultar a los registros oficiales. Los técnicos de xenobiología llegaron polvorientos y eufóricos, con una caja de alimento mineral y la clase de paciencia que destruye mitos y construye otros mejores. Un grupo de vecinos se agrupó junto a la valla, fingiendo que solo habían salido para comprobar si el carillón de viento estaba afinado. El sonido de la campana les complació. El documento fue firmado. Se estrecharon las manos. Alguien empezó a preparar un guiso tan grande que avergonzaría al hambre. En la luz del atardecer, cuando las sombras se alargaban y se volvían honestas, las grandes formas regresaban, silenciosas, lentas, deslizándose con paciencia por el cielo. No aterrizaron. Se inclinaron una, 2 veces, reconociendo lo que el terreno había logrado sin ellos. Los silbatos resonaban en el casco del carguero y cantaban un suave saludo que más se sentía que se oía. Los gigantes inclinaron un ala y se deslizaron hacia el horizonte donde estaba su trabajo. Esa noche, el patio estaba más concurrido de lo que debería. Los niños se durmieron apoyados en los montones que les habían aterrorizado al mediodía. El carillón hablaba con la brisa en un lenguaje que no necesitaba verbos. Alguien tocaba la armónica como si recordara cómo funcionaba la respiración. Crank dormía con la barbilla apoyada en el poste de la puerta, una piedra que soñaba. Cinder, ajena al cosmos, roncaba con un ritmo que hacía balancear la grúa. Whistle se enroscó tras las rodillas de Ribn como una luna creciente que se ha vuelto cariñosa. Se quitó las botas. Parecía una traición hasta que se convirtió en una prueba. Sobre él, las nubes, remendadas con retazos, se separaron y dejaron ver una franja de estrellas duras y precisas. No mencionó a ninguno de ellos. No tenía por qué hacerlo. Su mundo se había reducido lo suficiente como para caber en sus manos y se había expandido lo suficiente como para dejar espacio para 3 corazones más. Cerca de la medianoche, una brisa bajó de la cresta y encontró el carillón. Sonó una vez, 2 veces, un tono nítido que no preguntaba nada y lo confirmaba todo. Ribn cerró los ojos a propósito. El pasado, con cortesía por una vez, se mantuvo en su sitio. En el círculo de dragones, en el cuadrado de luz de lámpara y en el óvalo torcido de una luna que finalmente había decidido amar lo que quedaba en ella, dormía el viejo mecánico.